Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a este ciclo de patrimonio industrial que estamos organizando este verano desde el Centro de Estudios. Muchísimas gracias de nuevo y me reitero una y dos y tres veces más a Cruz Roja por prestarnos sus medios, su sala y demás. Hoy tenemos a Ramón Sánchez Gómez, un porteño, licenciado o graduado, como se dice ahora en Historia, es profesor de secundaria y nos va a hablar sobre un aspecto que no solamente nos tenemos que centrar en el textil de Béjar, que es muy importante, evidentemente, pero ha habido poblaciones alrededor de Béjar con otros motivos económicos, como ha sido Puerto, con el curtido y con la tonelería, ¿no? O además también con el textil, o bueno, muchas más poblaciones. Este ciclo lo hemos parado aquí, con las conferencias estas, porque tenemos más propuestas que se alejan un poco más, pero que están integradas en nuestra comarca, como por ejemplo Puente Congosto, Santa María de Berrocal, Barco de Ávila, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy lo que nos ocupa es escuchar a Ramón en una charla súper interesantísima y nada, muchas gracias de nuevo a vosotros, muchas gracias a Ramón, porque no dudo tampoco en acoger nuestra invitación y tuya es la palabra. Cuéntanos lo que tú quieras. Muy bien, muchas muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias al centro, por supuesto, y a Carmen por contactar conmigo, sobre todo teniendo en cuenta que yo voy a hablar de Puerto de Béjar, aunque es el Centro de Estudios Bejaranos, pero bueno, en realidad hay mucha gente aquí que conoce mucho la historia de los Arguindey, de los Gregorio, que al final hay mucha conexión entre las dos localidades, y bueno, de eso se trata un poco lo que vamos a ver hoy aquí. Hoy vamos a hablar del surgimiento, porque el verbo realmente es ese, es surgimiento. Partimos de la nada, de un pueblo donde no había una tradición industrial, y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando toda esta industria y se va a ir consolidando hasta el punto de que va a aportar unos números a la provincia de Salamanca muy importantes en lo que respecta a la industria del cuero. Y para finalizar, estos últimos días he estado investigando una correspondencia que se han enviado Juan José Gregorio y sus encargados en las fábricas de Puerto de una huelga que hubo en Puerto de Béjar, que me parece interesantísimo. Eso lo vamos a dejar para el final, como anexo, para el que se quiera quedar a verlo, pero en primer lugar vamos a ver cómo surge todo esto. Vaya. ¿No está conectado? Pues en teoría sí, pero... Es momento de poner con la ya. Sí, pero no sé si funcionará. Sí. Espérate, que creo que se ha arreglado. Vale, ya está. Ahora sí. ¿Sí? Vale, perdón. Bueno, el título que le di a la charla es este, ¿no? Surge y se desarrolla, y repito, surge porque no partimos de una tradición anterior, como por ejemplo sucede en Béjar con la industria pañera, y se desarrolla, se consolida de hecho, la actividad industrial del cuero en Puerto de Béjar. Cambió por completo los modos de vida de sus habitantes, que pasarán de la arriería, de la que también hablaremos, al ferrocarril, y del taller a la fábrica. Bueno, pues comencemos. Sí, funciona. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto, que aquí en Béjar pues lo conocéis también de sobra. La charla la voy a centrar sobre todo en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Porque es cuando se empieza a desarrollar toda la industria del cuero en Puerto de Béjar. Y es un contexto, en el siglo XIX, en el que, bueno, la industrialización española es un proceso muy lento, realmente está muy focalizado en partes de la península que están muy dispersas, como Cataluña y el País Vasco, y otras regiones, sobre todo el interior peninsular, quedan muy descolgadas de todo ese proceso de industrialización, efectuando casos como por ejemplo el de Béjar, o el que vamos a ver de Puerto de Béjar. Entonces partimos de esa base, continuando un poquito hacia la zona que nos interesa. La región de Castilla y León siempre ha sido una zona tradicionalmente muy poco industrializada.
Nos encontramos con que en el año 1890 tan solo el 15% de la población activa de la región se dedica a la industria, pero es que la cuestión con el tiempo de alguna forma se agrava, porque en el año 1900 es tan solo el 8% de la población activa la que se dedica a la industria. Y si centramos un poquito más el tiro y nos vamos a la provincia de Salamanca y en concreto a la industria del cuero, que es para lo que estamos aquí, veremos cómo sí que hay una cierta tradición del trabajo del cuero en la provincia de Salamanca. Encontramos referencias de este trabajo del cuero en el catastro de Ensenada del siglo XVIII. Y en este catastro se nos habla sobre todo de la localidad de Salamanca. Se nos habla de que hay 67 personas empleadas que aportan un valor real de 100.000 reales, y después de Salamanca, muy lejos, estaría la localidad de Ledesma, que aportaría 16 personas empleadas por valor de 60.000 reales. Sin embargo, según va avanzando el siglo, sobre todo el siglo XIX, el único foco que de alguna forma continúa con este trabajo del cuero se centra en Salamanca. En Salamanca y en Aldea Tejada, que es, digamos, como la filial de la ciudad de Salamanca. Mientras que el caso de Ledesma y otras localidades que veremos ahora, pues todo ese trabajo del curtido va decayendo en favor de otro modelo más industrializado. Tengamos en cuenta que toda la descripción que se hace del catastro de la Ensenada, en estos casos, es una producción de carácter prácticamente artesanal. Entonces, según va pasando el tiempo y el siglo XIX, todos estos centros van decayendo. Y bueno, tampoco podía obviar, por supuesto, el caso de Béjar. Justo la semana pasada, en la charla que dio Juan Félix, vimos en el cuadro cómo aparecían también algunas tenerías. En concreto creo que aparecía una tenería. Y bueno, pues no es casualidad que también en el catastro de la Ensenada aparezca la localidad de Béjar como que hay 15 personas empleadas en el sector de los curtidos que aportan valores por utilidades de 8.000 reales. Entonces, en resumen, esta es la situación en la que estamos en la provincia de Salamanca respecto a la producción de los curtidos, ¿de acuerdo? Esta tabla nos lo muestra muy descriptivamente, es decir, estos datos están extraídos de ese catastro y vemos que realmente el único núcleo que destaca por la producción de cuero es Salamanca, mientras que encontramos otros núcleos, como por ejemplo Ledesma, Villavieja, Ciudad Rodrigo, también Béjar. Este es el valor que aportan estas fábricas de curtidos, pues le siguen muy de lejos. Si acaso el de Ledesma es el único que le sigue un poco de cerca, pero durante todo el siglo XIX, de hecho Madoz nombra el caso de Ledesma como un caso de decadencia de la industria del curtido, pues en el caso de Ledesma y otras villas como Villavieja o Ciudad Rodrigo, toda esta industria del curtido va a ir decayendo. Bueno, vamos a centrarnos ahora un poco en el caso del puerto de Béjar, ¿de acuerdo? Y hay que destacar, o me parece importante destacar, que a diferencia de las localidades que hemos visto anteriormente, como por ejemplo Villavieja o Ledesma o Ciudad Rodrigo, como veis ahí no aparece Puerto de Béjar por ningún lado. La cuestión es que en Puerto de Béjar no hay ninguna actividad previa a la industria de los curtidos. Todo el desarrollo económico que se daría en la zona pues sería realmente muy precario, de carácter artesanal, y quizá la única actividad que destaque un poquito entre las demás sea precisamente la de la arriería. Bueno, aviso que la foto no es de Puerto de Béjar, ¿vale? La he cogido de internet, pero me parece importante porque describe muy bien en qué consistía básicamente este oficio. Tenemos que tener en cuenta que en el contexto las comunicaciones de la península son pésimas, realmente pésimas. E históricamente, Puerto de Béjar se encuadra en una zona muy estratégica. Estratégica hasta el punto de que, bueno, como veis aquí está la Sierra de Béjar, aquí estaría la Sierra de Francia, esto es solamente sierra, esta rayita de por aquí es el cuerpo de hombre. Bueno, tan estratégica que ha sido paso de caminos a lo largo de los siglos. Primero pasó por ahí la calzada romana, después acabaría pasando la cañada real en la Edad Media, en el siglo XVIII el camino real, y posteriormente pues pasará la carretera, la Nacional 630, el ferrocarril por supuesto, y hasta hoy en día continúa siendo ese paso estratégico que conecta la meseta norte con la dehesa extremeña. Hasta hoy en día, porque hoy por ejemplo también pasa por aquí
en la autovía de La Plata, la A66. Entonces, la única actividad destacable realmente en esta zona es la de la arriería. Y otra cuestión importante es que los arrieros se encargaban de transporte de mercancías, básicamente. Y ahí la cuestión importante: si no hay mercancías, no hay transportistas. ¿Por qué digo esto? Pues porque todo este movimiento de arriería que hay en Puerto de Béjar también surge un poco a la sombra de la industria pañera que hay en Béjar. Es decir, en Béjar, como hay una industria pañera que ya está más o menos consolidada, esa industria pañera requiere de materias primas y requiere de gente que lleve esas materias primas a la villa. De la misma forma que cuando el producto está terminado, se requiere que ese producto salga al mercado y tiene que salir de la villa. Entonces, recalco, no hay comercio, no hay transporte si no hay mercancías. De ahí la importancia también de estos arrieros, que yo deduzco que era la principal actividad que había en un sitio como Puerto de Béjar. Bueno, todo esto cambia con estos dos hombres que ven en pantalla, que seguramente conocí bastante bien. El primero es Santiago Arguindey, Santiago el Mayor, y el segundo es Domingo Gregorio. Estos dos hombres son, digamos, los pioneros que traen la industria del curtido a la localidad de Puerto de Béjar. El caso de Santiago Arguindey pues es bastante llamativo. Bueno, yo he estado investigando estos días y la verdad es que me parece una historia fascinante. De hecho, me han contado aquí antes de la charla bastante más. Bueno, Santiago Arguindey es de nacionalidad francés, nace en una localidad francesa del Pirineo francés llamada Yoldi, y parece ser que la familia de la madre de Domingo viene de una tradición de curtidores allí en Francia. Tanto es así que uno de los hermanos de su madre, es decir, el tío de Santiago, ya tiene abiertas tenerías en la localidad de Santiago de Compostela. Y parece ser que tanto Santiago el Mayor como su hermano, Juan, o Jean en francés, cuando termina la Guerra de Independencia, o durante la Guerra de Independencia, no lo sé, sería interesante porque también muchos franceses cruzaban la frontera para evitar ser reclutados, trabajan como oficiales en la fábrica de su tío, de Santiago de Compostela. Entonces allí Santiago Arguindey va empezando a tener contacto con la industria del curtido, va aprendiendo, digamos, cómo funciona el oficio. Y es en Santiago de Compostela donde va desarrollando pues, su juventud. Pasa allí prácticamente su veintena y demás, y también allí es donde contrae matrimonio con su mujer, que está aquí en pantalla, que es Dominica Curtada. Se casa con ella cuando tiene 19 años. O sea, esta foto es bastante más posterior, es casi, debe de ser cerca ya del año 1900. Entonces, una vez se casan, que la fecha, pues la tengo aquí exactamente, el 20 de septiembre de 1823, se casan en el año 23 y justo al año siguiente se marchan a Puerto de Béjar. ¿El por qué? Pues solo se puede especular, realmente. Es posible que buscasen una expansión de negocio. Es decir, en Galicia ya había una industria de curtidos muy asentada. Había mucha competencia por los recursos. Tengamos en cuenta que también los recursos hay que pagarlos. Cuanto más pagas por el recurso, más encareces tu producto y menos competitivo es. Esto es una cadena. Es posible que hubiese mucha competencia y buscasen otros mercados. También leí una teoría que trabajaste en ese proyecto de coordinadora, en las actas, que me gustó esa teoría porque decía que, claro, en Galicia ya hay una industria curtidora muy importante y todo ese curtido se comercia sobre todo hacia el sur, haciendo como una especie de ruta del cuero. Es que me encantó ese concepto. Entonces, pues digamos que Puerto de Béjar, dentro de esa ruta del cuero hacia Andalucía, queda un poco entre medias. Entonces, pues quizás la cosa vaya por ahí, ¿no? Una idea de expansión de negocios, pero en un sitio donde pues no haya una industria previa, seas pionero, te abras un mercado, no tengas competencia, etc. ¿Y por qué también en Puerto de Béjar? Pues por otra razón que también es muy importante. El entorno para desarrollar una industria de curtidos no puede ser cualquiera. Es necesario, bueno, principalmente son necesarias dos cosas. La primera es agua abundante y fría, si puede ser. Y la segunda, cáscaras.
las cáscaras de los árboles, como por ejemplo el roble, la encina, el castaño, etc. ¿Por qué? Porque toda esa cáscara de esos árboles, cuando se muele, suelta unos taninos, bueno, lo veremos más adelante, que son necesarios para curtir el cuero. Y da la casualidad de que el entorno del puerto de Béjar posee esos dos bienes que son necesarios para la producción del cuero. Además que también, como es una zona de montaña y está pegando a la dehesa salmantina, pues también debería haber abundante cantidad de ganadería vacuna, que también es necesaria para llevar a cabo la industria del cuero. Bueno, el documento que tengo aquí a la derecha es una maravilla, ¿vale? Lo tengo en PDF, si alguien quiere que se lo comparta, solo me lo tiene que pedir. Es el documento que es un acta que dicta la venta del ayuntamiento, del concejo de Puerto de Béjar, del agua, no del terreno, ¿de acuerdo? Del agua que va a utilizar Santiago para la tenería. Se ve un poco mal, así que, bueno, lo tengo aquí transcrito. Entonces pone venta, lo que pone aquí arriba, dice: en favor de Santiago Arguindey y compradores vecinos del lugar de puerto, ¿de acuerdo? Hasta aquí. De un caño de agua de cabida de un cuarto nuevo para beneficiar la fábrica de curtido a cargo del comprador, o sea, de Santiago, al sitio del Álamo procedente de la fuente del pueblo frente al banco del herrador, y, de no haberla por suma escasez, de arroyo público. Es decir, de alguna forma lo que está comprando Santiago en este acta no es ni un terreno ni nada por el estilo, es agua, que es uno de los productos básicos para llevar a cabo la industria de los curtidos, como veremos ahora más adelante. Este documento sigue más adelante, ¿de acuerdo? No lo voy a leer entero porque es larguísimo, pero lo que me llama la atención es el precio que paga Santiago Arguindey por tener ese agua, porque el precio no es monetario, no es económico. El precio que le pone el ayuntamiento es que él se encargue de todo el mantenimiento de los caños y los canales que hay por el pueblo, porque según el documento se averían mucho. Y se averían tanto y tienen tantos chaperones que hay veces que incluso el pueblo no puede afrontar los gastos. Entonces, Santiago Arguindey acepta el trato, acepta que él se va a hacer cargo del mantenimiento de todos los caños y de todos los canales que pasan por el pueblo, y el ayuntamiento, reunido en concejo, le acepta la venta. De hecho, esta venta se hizo en concejo público, y esta parte sí la voy a leer, que dice: y para asegurar esta garantía con el consentimiento universal del pueblo, por si hubiera alguno que se resistiese, se mandó celebrar concejo público el 26 de junio del corriente año, o sea, del año 24, perdón. Y manifestándole la pretensión del ayuntamiento, se acordó con él y no hubo quien directa o indirectamente se opusiese a la venta. Es decir, que la venta parece ser que fue fructífera. Santiago aceptó el precio a pagar solo por el agua. El documento de la venta del terreno no lo tenemos, aunque sabemos dónde está la finca, donde levantó la fábrica. Pero en definitiva, lo que está comprando en este documento Santiago es agua, básicamente. Bueno, esta es la tenería que levanta Santiago, ¿de acuerdo? Me parece importante porque, bueno, lo vamos a ver en más diapositivas más adelante, pero claro, estamos hablando de un pueblo de la serranía, que el edificio más grande que tiene, como muchos otros pueblos, es la iglesia. Y la torre más alta que tienen es el campanario de la iglesia. Bueno, pues ahora vamos a ver una foto aérea que compara cómo era de tamaño esta fábrica con la iglesia, para que nos podamos imaginar cómo se quedarían los vecinos del puerto de Béjar cuando le empezaron a levantar esta pedazo nave en el pueblo. Bueno, esta es la tenería, vista desde otro punto. Yo no sé si la tenería se levantó así de primeras, eso lo reconozco. Quizás se fuese ampliando, no lo sé. A lo mejor alguien lo sabe mejor que yo en esta sala. Pero bueno, en definitiva esta es la finca, ¿de acuerdo? El agua bajaría por aquí. Como curiosidad, el agua que llena esta piscina, ese agua viene del mismo caño que está comprando Santiago, todavía, hoy en día, ¿eh? Y no está ni registrado, ni... no sé si lo sabe la Confederación o no lo sabe.
Pero ese agua viene todavía de ese caño que compró Santiago. Y con ese agua llenan esta piscina todavía. Bueno, en fin, con esta compra podemos dar por iniciado todo este proyecto de la industria del curtido en Puerto de Béjar. Estas imágenes son de la fábrica de curtidos que está al lado de la vía de la estación de Puerto de Béjar, no es de esta tenería, está justo en la parte baja del pueblo, pero también es de la familia Arbina y la construyeron ellos. Pero bueno, nos vale para ver un poco cómo funcionan las fábricas de curtidos y por qué es tan importante todo lo que os he dicho del agua, de la casca y demás. Fijaos, esto de aquí, esto que vemos aquí, son unas pilas donde se sumergían las pieles de los animales, sobre todo vacunas, cuando ya estaban descarnadas. Es decir, primero se descarna bien la piel, se quitan todas las impurezas, y en ese momento las pieles se deben sumergir en agua muy fría, de ahí la importancia de que también sea agua de la sierra, con toda la casca. La casca, como repito, son las cortezas tanto de los robles como de los castaños, de las encinas, etcétera, que se sumergen en ese agua con las pieles, y eso es lo que va curtiendo la piel hasta que se va convirtiendo en cuero. De hecho, incluso según qué tipo de madera se utilizase, el cuero podía salir de un color u otro. O sea que también utilizaban diferentes cascas jugando un poco con eso. Es un proceso que solía durar unos 30, 40 días o incluso más. Y después de eso, bueno, estas pilas siempre normalmente estaban en las partes de abajo de la fábrica, ¿de acuerdo? Lógico, ¿no? No vas a llevarte el agua para arriba. Lo que estaba en la parte de arriba siempre eran los secaderos. Una vez que la piel se curtía, una vez que ya se había descarnado, se había sumergido en agua con los taninos para que se curtiese, el siguiente proceso era secar la piel, untarla con unos aceites y demás, hasta que quedase pues ni muy dura, ni muy blanda y demás, y una vez que estaba terminada, pues ya se podía comerciar con el producto final. Lo que también desconozco, desafortunadamente, es en qué fecha se pone exactamente el funcionamiento de esta fábrica. La de Domingo Gregorio sí la sabemos, pero esta en concreto no. O sea, este documento se firma en el año 24, en 1824, pero claro, luego ponte a levantar esto, entonces no sé exactamente cuándo es la fecha en la que empieza a funcionar la fábrica. Bueno, aquí, pues un poco lo que os decía antes, ¿no? Y aún así aquí hay edificios que ya son muy modernos. Esta foto es más antigua, es de los años 50, y la he traído porque muchos de esos edificios ya se han perdido, desafortunadamente. Bueno, esta es la tenería que os he enseñado, ¿de acuerdo? Esta es la piscina de la que os he dicho para que os hagáis un poco una idea. Es un edificio que hace L, aquí se ve perfectamente, ¿de acuerdo? Y podéis haceros una idea de un poco cuáles son las dimensiones. Yo lo estuve midiendo y creo que de extremo a extremo son unos 100 metros aproximadamente. Y como digo, es que hasta ese momento el edificio más grande que podría haber en el pueblo sería la iglesia, que es esto de aquí. Y ya está. O sea, fijaos la diferencia que hay entre la iglesia y esta pedazo de nave. Luego tenía otras edificaciones, nejas, que ya se han perdido lamentablemente. Todo este bloque de viviendas, hoy es un día un bloque de viviendas, antes era almacén de la fábrica de curtidos, que está justo al lado de la tenería, prácticamente. Y esto de aquí, este solar, son todos estos edificios que también se han tirado y que también pertenecían a esa tenería. De todas formas, para el año en el que se levanta, el pueblo no estaba así, ni de lejos. De hecho, yo calculo que el pueblo a lo mejor terminaría por esta zona. Esto sería, digamos, ya la parte de las afueras del pueblo. Bueno, esto en el caso de Santiago Arguindey, ¿de acuerdo? Me parece una historia impresionante, pero también no es menos impresionante la historia de este hombre, que es el segundo pionero que de alguna forma abre la puerta a la industria del curtido en Puerto de Béjar, que es Domingo Gregorio. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Por si acaso, el de la foto no es Domingo Gregorio. Es una foto que he cogido de internet, pero la he cogido porque parece ser que Domingo Gregorio, precisamente antes de todo esto, se dedicaba a la arriería, justo enlazando con lo que estaba diciendo antes. Entonces, la historia de Domingo Gregorio es también bastante curiosa. Él parece ser, yo deduzco por los tiempos, ¿vale? Por los tiempos y demás, ahora os explicaré por qué,
pero yo deduzco que él debió trabajar muy próximo a Santiago Arguinde. O sea, puedo que fuese un hombre de confianza, que hiciese mucha amistad con él. ¿Por qué lo digo? Porque Domingo Gregorio y su mujer, que se llamaba Antolina, son padrinos de una de las hijas que tiene Santiago Arguindey en Puerto de Béjar, ¿vale? Entonces, no sé, me parece curioso que, joder, que unos paisanos del pueblo donde acabas de llegar sean los padrinos de una de tus hijas, la verdad. Entonces, quizá eso nos diga que a lo mejor ellos tenían una relación previa o trabajaban en la fábrica, no lo sé. Pero también lo digo porque, no sé, me parece curioso que una persona que viene de la arriería se ponga a levantar una fábrica de curtidos de la nada. A lo mejor aprendió el proceso, vio cómo funcionaba y demás, y se abrió su propio taller de curtidos. No sé, o sea, no sé cómo le sentaría al tal Santiago. Yo pienso que las relaciones no fueron malas entre ellos, aunque fuesen competencia directa, y todo esto lo vamos a ver más adelante. Pero la cuestión es que pues, José Gregorio se abre su propio taller. La historia de este hombre es también muy curiosa. Hay un testimonio de uno de sus bisnietos, que se llama Buenaventura, que dice: mi bisabuelo, don Domingo Gregorio, de muy humilde origen, tuvo que abrirse camino en la vida a fuerza de trabajos y privaciones. Tanto oí decir a mi abuelo, don Juan José, o sea, el hijo de este hombre, que no usó zapatos hasta que no ganó para ellos. O sea, puedes imaginar los orígenes de esta gente y cómo era la dureza de estos tiempos, ¿no? Que a veces se nos olvida, pero bueno, parece ser que los orígenes de este hombre realmente eran bastante humildes. En Domingo Gregorio, cuando Santiago Arguindey llega al pueblo y abre su tenería, tiene 30 años, ¿de acuerdo? Para que nos vayamos haciendo así un poco una idea de cómo van los tiempos. Y la cuestión es que en el año 38, es decir, pasan unos años, él tiene 30 años cuando llega a Santiago, la fábrica, como hemos visto, compra el agua en el 24 y él abre su taller en el 38. O sea, hay un lapso de tiempo muy amplio. Por eso yo pienso que quizás Domingo trabajó con Santiago, o no lo sé, la verdad. Eso sí que no lo sé. Pero la cuestión es que en el año 38 él se abre su propio taller. Es decir, él le echó valor, le echó coraje y se puso a competir contra esto. Contra una inversión brutal que nunca había habido antes en el pueblo, de una tenería. Y se monta su propio taller en la parte alta del pueblo, que es, bueno, esta parte está por la parte detrás de la iglesia, ¿de acuerdo? Y pegando al ayuntamiento. La cuestión es que, pues, parece que el proyecto fue bastante bien. Bueno, de hecho aquí, en esta imagen que me mandó el otro día Juan Antonio, que te agradezco un montón porque me parece brutal, aquí se ve también la fecha en la que es creada, en el año 1838. Esta fachada que veis aquí es esto, ¿vale? Si vais por Puerto de Béjar o vais por la dirección de la carretera, es esta fachada. De hecho, está calcado. Creo que se ven aquí 6 ventanas, 2 arriba. Es que es el mismo edificio. Lo que también me sorprende, que yo eso no lo sabía y me gustaría investigarlo, es esto de aquí arriba. Que si se ha perdido, pues me parecería una pena, pero no sé si es la iglesia del campanario, que la pusieron como por detrás, como en perspectiva, pero es que el campanario de Puerto de Béjar, yo no sé si antes tenía este tejadillo a 4 aguas. A mí me pareció, no sé, me pareció como poco llamativo. Bueno, vamos a seguir con la vida de los Gregorio, ¿de acuerdo? Realmente quien inicia la fábrica, quien inicia el taller es Domingo Gregorio, pero quien va a rematar el proyecto de verdad, quien va a poner las bases de este segundo proyecto va a ser su hijo, que es Juan José Gregorio, ¿de acuerdo? Juan José Gregorio, en primer lugar, pues ayuda a su padre en este taller, ¿de acuerdo? Y hay correspondencia muy interesante entre Juan José y su padre, que yo no la tengo, me gustaría tenerla, en la que se intercambian cartas, en las que Juan José le está pidiendo caballerías, por ejemplo, en localidades, si él está en Sevilla, le manda la carta desde Sevilla y le pide caballerías a Trujillo, o si está en Madrid, le pide caballerías a Ávila. Es decir, que básicamente Domingo el padre se encargaría de llevar la fábrica de curtidos, esta fábrica de curtidos, mientras que el hijo, Juan José, se encargaría de transportar
siguiendo un poco los pasos del padre de la arriería, pues toda la mercancía que se hacía en la fábrica, y así poco a poco van consolidando pues esta fábrica, que es la fábrica de la parte de arriba, que se llama la fábrica de la Constancia. Este documento, la verdad es que no sé lo que es, estaba en la página web del pueblo, de Puerto de Béjar, pero bueno, me parece llamativo porque tenía ahí el birrete de la Constancia, fábrica de curtidos, y luego por supuesto esto que me parece pues una fantasía. Esto de aquí abajo vendría a ser lo que hoy es la Nacional 630, donde no hoy en día la carretera. Y en esta imagen también vemos cómo se transportaba realmente en la época las cosas, que es a través de diligencias, caballerías, con la arriería, etc. Bueno, si vais por Puerto, o sea, la cosa parece que fue... o sea, quiero decir, este proyecto parece que fue bastante rentable. Yo pienso que tanto padre como hijo le echaron muchas horas y mucho trabajo duro. Después de abrir el taller en el año 38, 2 años más tarde, compra todos estos terrenos para abrir su propia tenería. Y si pasáis por Puerto, cuando entréis en el pueblo, veréis esto que me parece también muy llamativo. Bueno, pues ese puente es el que une las dos tenerías. La primera tenería que abrió un domingo es esta de aquí, ¿de acuerdo? Que es la que está detrás de la iglesia. Yo me acuerdo de chico que me asomaba por aquí, creo que todavía se ven ahí algunas cosillas, pero no sé, la verdad, nunca me he metido más. Y luego la segunda que abren es esta, que es precisamente este edificio. El puente está justo aquí detrás. Bueno, pues ese puente de ahí tenemos el documento, y es en el año 1866 que solicitan construir ese puente para conectar a las dos tenerías, que me parece curioso. Parece ser que las oficinas estaban como esta parte, y toda esta parte de aquí, este portalón y demás, que es este edificio, pues es básicamente el que estaba más dedicado a lo que he dicho antes, a todas esas labores de curtido, de secado, etc. Vemos los mismos edificios, exactamente, ¿de acuerdo? Bueno, a mí es que me llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, un hombre que ha sido el padrino de tu hija, ¿no? Tú vienes ahí a un pueblo a a crear un proyecto de curtidos, haces amistad con un hombre que acaba siendo el padrino de tu hija y demás, y no sé, se te hace la competencia. Bueno, pues no sé, parece ser que la relación, a pesar de todo, no fue mala. De hecho, parece que fueron aparentemente buenas. Como he dicho, tanto Domingo Gregorio como su mujer, Antonina Martín, fueron los padrinos de una de las hijas de Santiago, que también precisamente se llamaba Antolina, que nació en Puerto de Béjar en el año 36. Y esta tal Antolina, que vamos a ver aquí, pues también es un poco la clave de toda esta historia, ¿no? Esta es la familia de Domingo Gregorio, ¿de acuerdo? Este es su hijo Juan José, este es su hijo Santiago, este fallece con 24 años, fallece muy joven. En primeras nupcias se casa Juan José Gregorio, el hijo, con Francisca Martín Velázquez, que es una mujer del pueblo y con la que tiene 2 hijos. Esta señora muere tras el parto de esta hija, ¿de acuerdo? Entonces Juan José se queda viudo. Bueno, justo, mira, es que la verdad es que fue bastante trágico, porque se me ha olvidado un detalle importante. Mientras todo esto iba en expansión, la verdad es que su vida personal fue un poco triste, la verdad, porque no recuerdo exactamente los años, los tengo por aquí, pero creo que fue morirse un año la mujer de Domingo, es decir, la madre de Juan José, se murió un año, y al año siguiente su esposa murió teniendo este parto. O sea, se quedaron los 2 viudos de la noche a la mañana, prácticamente. Y aún así el negocio, bueno, pues el negocio seguía yendo viento en popa. Juan José se pasa creo que son 8 años viudo, y contrae segundas nupcias precisamente con la hijada de Domingo Gregorio, que es la hija de Santiago Arguindey. Y de este matrimonio, pues, viene toda esta prole de don Gregorio Arguindey, pero me parece interesante porque este detalle me parece importante, cuando Juan José Gregorio se casa con Antonina Arguindey, Santiago Arguindey ya había muerto, ya había fallecido hacía varios años. Entonces, especulaciones.
puede que hubiese malentendimiento entre los hermanos para llevar la fábrica, puede que con la muerte de Santiago los negocios no fuesen bien y la fábrica no estuviese saliendo adelante, puede que la fábrica de la Constancia de Domingo Gregorio le estuviese un poco comiendo el terreno. Lo digo porque pues tampoco se puede descartar la idea, aunque tampoco la podemos confirmar, de que el matrimonio que tuvieron Juan José Gregorio y Antonina Arguindey fuese de conveniencia, porque al final Antonina Arguindey también era en parte propietaria de la fábrica de abajo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque años después, realmente, Juan José Gregorio compra la fábrica de los Arguindey, compra esta fábrica de aquí abajo, esta de aquí. Y en esa venta, lo que yo tengo entendido es que se subasta entre los hermanos Arguindey, entre los que estaban en el pueblo, entre los hermanos. Y según este hombre que os he dicho antes, este tal Ventura, que es nieto de Juan José Gregorio, dice que uno de los hermanos ofreció 25.000 pesetas por la fábrica. Y el tal Juan José Gregorio se levantó y dijo que 25.000 pesetas no valían ni las cerraduras de las puertas, que él daba 25.000 duros, o sea, 125.000 pesetas. Nadie dijo nada y compró la fábrica. Eso es lo que dice el hombre, no puedo confirmarlo tampoco, no tengo ninguna evidencia, pero la cuestión es que sí, que acaba comprando la fábrica de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, nos quedamos con que ambas fábricas, la de la Constancia y la de los hijos de Arguindey, acaban estando, digamos, dentro de la misma familia. Que en cierto modo es positivo, porque al final, como se suele decir, todo queda en casa, hay mayor acumulación de capital, puedes jugar mejor con tus productos, etc. Y he puesto esta imagen de aquí porque creo que es la que mejor representa esa compra. Es decir, no tengo el documento, no tengo nada, pero fijaos lo que pone aquí. Industria puertense, La Constancia, sucesores de Juan José Gregorio. Que encontramos la fábrica de Domingo Gregorio, o sea, la del padre de Juan José Gregorio, y la de los Arguindey, las dos juntas. Es decir, que ya estaban de alguna forma en las mismas manos, las dos fábricas. Bueno, como digo, me gustaría investigar más sobre ambas familias, porque me ha pillado un poco a pie cambiado y he estado investigando así muy rápido, pero bueno, a priori hasta aquí es lo que sé. Seguramente si alguien sabe algo más, yo estoy encantado de que compartan el conocimiento. Bueno, vamos a ver también un poco los datos de esta consolidación en Puerto de Béjar, porque, a ver, con datos todo se entiende mejor. ¿Para qué mentirnos, no? Al final yo puedo decir aquí, puedo enseñar las fábricas y demás, pero hasta que uno no ve lo que significa en números, no se hace un poco a la idea de lo que se montó en Puerto de Béjar realmente. Yo, haciendo un poco uso de las palabras actuales, pues sí, diría que fue un hub, un centro de la producción del cuero en la zona. Bueno, tengo aquí dos tablas en las que se muestra la contribución de las provincias de Castilla y León a cada sector en el total nacional, ¿vale? O sea, en el total de la industria nacional. Por ejemplo, la provincia de Salamanca, el sector del cuero y el calzado aporta un 6,4% al total nacional que se produce en España. Y esta de aquí al lado es la distribución sectorial por provincias, es decir, el porcentaje a lo que se dedica cada industria en cada provincia. Como vemos, para el caso que nos ocupa, si nos vamos a la provincia de Salamanca, pues la industria del cuero es la más predominante. O sea, la única es que no tiene parangón, no tiene competición. Aporta un total al nacional, a toda España, de un 6,4%. De hecho, de todas las industrias en general y de todas las provincias, solo está superada por una producción en una provincia, que es también la industria del cuero en Valladolid. Si nos vamos aquí, que es la distribución sectorial por provincias, vemos cómo realmente la que más se trabaja es la industria de la alimentación, y seguida por la textil, bueno, obvio, ¿no? Está claro por qué. Y la que le sigue después es la del cuero y el calzado. Vale.
¿Por qué estoy haciendo hincapié en todo esto? Porque venimos de la situación que os he dicho antes. Recordad lo que os he dicho del catastro de la Ensenada, que hay una producción que ya está sentada en la ciudad de Salamanca, pero también se nos habla, Madoz en el siglo XIX nos habla de que el centro de Ledesma, la villa de Ledesma ya está en decadencia, de que sus fábricas están empezando a perder empleados y demás. Entonces, ¿quién soporta la carga de toda esta producción? ¿Salamanca solo? Pues no. Obviamente esta producción está compartida con todo lo que se está haciendo en Puerto de Béjar. Es decir, la contribución que está habiendo a los productos del cuero en la provincia de Salamanca tiene mucho que ver con lo que está pasando en Puerto de Béjar, ¿de acuerdo? Si vamos un poco más adelante lo vamos a ver mejor. En estas otras tablas, pues vemos muchos datos que son, bueno, nos van a dar muchísima información. Vale, esta tabla aquí la tengo desglosada, que creo que la voy a enseñar ahora, porque aquí sale Puerto de Béjar y Béjar, las dos juntas, ¿vale? Y Puerto de Béjar tiene un contribuyente, que son, ¿cómo se llama la fábrica? Seguro que alguien me lo puede decir. La fábrica de la viuda de Galindo, ¿puede ser? Sí. Vale, pues esa es la fábrica que aporta la ciudad de Béjar, ¿vale? Puerto de Béjar aporta 4 contribuyentes, ¿de acuerdo? Bueno, recordad lo que hemos visto antes del peso y la importancia que tiene la industria del cuero en la provincia de Salamanca. Pues fijaos lo que aportan tanto la provincia de Salamanca como la Tejada en conjunto, como la de Béjar y Puerto de Béjar. Que no es por sacar pecho, ¿vale? Pero que en Puerto de Béjar hay 4 fábricas y en Béjar, que hay solo una, se ha incluido aquí las 2. Ahora tengo una imagen que la voy a desglosar. Pero aparte de los metros cúbicos de capacidad, hay otras informaciones que también son muy importantes, aparte de la contribución total y demás, que son, por ejemplo, el tipo de producción que se está teniendo. Es decir, el número de contribuyentes en Salamanca es de 19 y están teniendo una contribución menor que la que hay en la zona de Béjar y en Puerto de Béjar. Que haya más número de contribuyentes no es algo positivo, es lo contrario, es negativo. Lo que nos quiere decir es que se necesita muchísima más gente, muchísimas más fábricas, más talleres, más locales, para producir menos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la producción que hay en Salamanca y en la de Tejada es de un carácter mucho más artesanal, mientras que la que hay en la zona de Béjar y de Puerto de Béjar es de un carácter más industrial. También se ve pues, en cómo se produce, ¿no? Mientras que en la zona de Salamanca y en la de Tejada, con toda la producción, hay todavía muchos molinos en uso de caballerías, aunque también hay 4 molinos a vapor. En la zona de Béjar y de Puerto de Béjar hay 3 molinos a vapor y 2 molinos de caballerías. Es decir, lo que nos está diciendo realmente esta tabla es que la producción que hay tanto en Puerto de Béjar como en Béjar es de un carácter mucho más industrial que la que hay en Salamanca. Los modos de producción son mucho más estandarizados, son mucho más eficientes. No hace falta que haya tantos contribuyentes para producir lo mismo. Con muchos menos se produce más. Y ¿recordáis lo que vimos al principio de la exposición del catastro de la Ensenada del siglo XVIII? Pues mirad dónde queda ya Ledesma. Es decir, se va quedando muy atrás, el número de contribuyentes es bastante alto, no hay ningún molino a vapor importante, lo que nos dice que la producción es sobre todo de carácter artesanal, y el resto de centros solo encontramos un molino a vapor en Peñaranda. Y la producción que aportan pues es bastante, bueno, le sigue a bastante distancia entre lo que hay entre Salamanca y Béjar y Puerto de Béjar. Esta acumulación industrial, o sea, esta producción, digamos, más centralizada, más industrial, también se percibe en esta segunda tabla, en la que vemos que pues, lo que aportan, la contribución que tienen las empresas curtidoras en Salamanca, son muy diferentes entre el núcleo de Salamanca y el de la Tejada y el de Béjar y Puerto de Béjar. Como vemos, en Salamanca y en la Tejada hay 8 talleres curtidores que aportan, que contribuyen con menos de 100 pesetas. ¿Vale? Este es el número de contribuyentes. Es decir, que se nos vuelve un poco esa idea de que en realidad hay muchos trabajadores del cuero, pero que en realidad pues, muchos de ellos son pequeños talleres que tienen una producción prácticamente artesanal.
de 100 y 500 pesetas igual, mientras que en Puerto de Béjar y en Béjar todavía no encontramos en esa horquilla ningún productor, mientras que ya de 500 a 1000 pesetas y más de 1000 pesetas tenemos solo uno y uno, mientras que en el caso de Béjar y Puerto de Béjar hay 3 contribuyentes que aportan entre 500 y 1000 pesetas y 2 contribuyentes que aportan más de 1000 pesetas. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que vengo repitiendo todo este rato, que en realidad la producción, la diferencia de la producción entre Puerto de Béjar y de Salamanca y Aldea Tejada tiene sobre todo que ver con los medios de producción, mientras que en Puerto de Béjar el modo de producción es mucho más industrial, más estandarizado. En Salamanca, a pesar de que aporta muchísimo, ese modelo de producción es todavía de carácter mucho más artesanal. Entonces, volviendo a esta tabla de antes, lo digo porque me parece importante recordar que la provincia de Salamanca aporta al total nacional un 6,4% de toda la producción de cuero a nivel nacional. Ahora, dicho todo esto, ya más o menos sabemos qué papel tuvo en toda esa producción, que es una pasada, Puerto de Béjar. De hecho, que con los números de verdad todo se entiende muy bien. Que en Salamanca aportase el 6,4% de la producción nacional, quiere decir que era la cuarta provincia que más cuero aportaba al total nacional. La primera era Barcelona, obvio. La segunda Madrid, la tercera Valladolid y muy de cerca le sigue Salamanca. Y en toda esa producción tiene mucho que ver el caso de Puerto de Béjar y la producción industrial que se tiene del siglo XIX en esos tiempos. Bueno, me parece también muy importante, no tiene tanto que ver con el curtido, pero al final, o sea, no se puede entender tampoco el fenómeno de la industria y de la revolución industrial sin entender pues todos los avances tecnológicos que hubo sobre todo en muchos campos, pero también en el campo de la logística. Que, bueno, en un primer momento cuando se abren las tenerías, la de Santiago, es que ni siquiera no hay una carretera abierta, ni carretera ni nada que se le parezca. La carretera se abre muchísimo después, en el año 1863, es decir, cuando las dos fábricas, la de Santiago Arguindey y la de Domingo Gregorio, ya están consolidadas en Puerto de Béjar. No obstante, que se abra la carretera siempre es algo beneficioso. Te puedes aprovisionar mucho más fácilmente, puedes sacar tus productos mucho más fácilmente, eres más competitivo, tus productos están a mucho mejor precio, etc. Y no digamos ya cuando se construye el ferrocarril. Creo que se inaugura en el año 96, 1896, es decir, que por estas tablas son del año 1900, que cuando pasa el ferrocarril realmente ya está todo hecho. Pero aunque esté todo hecho, no quiere decir que no beneficie en absoluto a toda la producción que ya hay. Te aprovisionas mucho más fácilmente, tu mercado se expande, es decir, pasas de tener a lo mejor un mercado local a tener un mercado a nivel nacional. Puedes colocar tus productos en cualquier parte de España, incluso, ¿por qué no?, de Europa. Entonces también me parecía algo muy importante a tener en cuenta. Y bueno, hasta ahí todo. Espero que os haya gustado. Lo que sí que quería deciros, que no sé si me habéis oído en la introducción, es que, bueno, quería hacer esta presentación un poco de la industria del Puerto de Béjar, del curtido, y esta parte de la conferencia quería hacerla como un pequeño anexo, porque no tiene que ver realmente con la industria, pero a la vez sí, porque es una cosa que he descubierto estos días investigando y me parece, vamos, yo cuando lo descubrí me pareció increíble, que es una correspondencia que se van intercambiando Juan José, es decir, el hijo de Domingo Gregorio, que es el dueño de la fábrica de la Constancia y ya de la fábrica de los Arguindey, y sus encargados en el pueblo, que son un tal Pedro, que es el encargado de la fábrica de la Constancia, y un pariente suyo por parte de los Arguindey, que se llama, lo tengo por aquí, Paulino Arguindey, que se encarga de la fábrica de abajo. Vale, Juan José, que ya parece que era un hombre de fortuna, esto ocurre en el año 1900, ¿de acuerdo? Voy a beber un poquito de agua y os lo cuento. Pero vamos, que es... Bueno, Juan José en este momento, en el año 1900, está en Madrid viviendo.
está viviendo en una casa arrendada en la plaza que hoy es la plaza de Jacinto Benavente, que está muy cerca de la Plaza Mayor. También es verdad que en Madrid tienen un taller, tienen un almacén, mejor dicho, donde venden también el producto y demás. De hecho, es a ese almacén donde llega toda la dirección de la correspondencia que vamos a ver ahora, no la casa donde vive arrendada. Y toda esta correspondencia nos habla de una huelga obrera que hubo en Puerto de Béjar en el año 1900, de los obreros de las fábricas de curtidos. ¿Por qué se ponen los obreros en huelga? ¿Qué están demandando? Dos cosas. Demandan dos cosas. La primera, un aumento del salario, porque el precio de la vida parece que ha subido mucho. Y la segunda, suprimir lo que ellos llaman el rato de los domingos, que parece que eran unas horas extra que iban los obreros los domingos a las fábricas y que iban, pues, yo qué sé, a lo mejor a darle un poco de lustre a las pieles, a descolgar algunas pieles, lo que sea, un ratillo. No era una jornada completa, ellos lo llaman el rato, son como 3-4 horas de trabajo que se dan continuos. Entonces los obreros de las fábricas de curtidos se ponen en huelga, declaran la huelga. Y los encargados le informan a Juan José Gregorio, que está en Madrid, de todo lo que está sucediendo. Las respuestas de Juan José Gregorio, os aviso que son contundentes. O sea, el tío es inflexible, da una muestra de un carácter brutal. Este tal Pedro, que no sé quién es, parece que es mucho más firme. Parece que todo lo que le dice Juan José, de acuerdo, adelante. O sea, un tío en el que puedes confiar. Pero Paulino Arguindey tiene un pequeño problema, que es que aparte de que es el encargado de la fábrica de abajo, es el alcalde del pueblo. Y en las cartas que va escribiendo se va percibiendo cómo la situación le supera. El tío, o sea, el tal Paulino habla con Juan José siempre en un tono muy conciliador. Él siempre intenta hacer ver que, por favor, que se calme, que escucha a los obreros, que incluso ceda. Bueno, lo vamos a ver, y Juan José es inflexible. Bueno, vamos a analizarlo porque me parece alucinante. La primera carta que he conseguido es esta, que le envía Juan José a Pedro. Debe haber una previa, que es la que le envía Pedro a Juan José informándole de la huelga, pero no la he conseguido. Así que vamos a ver la primera respuesta que le manda Juan José a Pedro, al encargado. Le dice: querido Pedro, por lo inesperado me ha sorprendido más la nota que me incluyes de la pretensión unánime de todos estos operarios. Es decir, se declaran todos en huelga. A los que puedes decir al respecto de echar o no el rato de los domingos, que como ya me ha manifestado más de una vez, no tengo ningún interés. Es decir, a él, pues si quieren ir a echarle el rato de los domingos y las horas extras, si quieren ir, que vayan. Y si no, pues no pasa nada. Pero pueden o no echarlo, o como mejor les convenga. Ahora, en cuanto al aumento de jornal, en esto no puede complacerlos en la actualidad. Pues si bien es cierto que artículos de primera necesidad tienen precios altos, también deben tener en cuenta que hace mucho tiempo estamos sosteniendo más gente de la que necesitamos solo porque no les falte trabajo. Interesante. También en estas situaciones, yo entiendo que cuando vives en un pueblo y demás, a veces el trabajo también se da por una cuestión de ayuda, lo entiendo, no lo sé. Pero bueno, imagino que tampoco querrían dejar a familias en la calle o lo que fuese. Bueno, continúa. Si quieren continuar ganando el jornal que se les paga, se les seguirá dando trabajo, pero sin el aumento de jornal. Punto. Siguiente carta. Esta carta, bueno, la he puesto así porque es tan extensa que no me cabía. Esta carta es la que le responde Pedro a Juan José después de esa carta. Y esta carta es muy bonita porque aparecen todos los firmantes del manifiesto. Es decir, son obreros de la fábrica de arriba, de la fábrica de la Constancia. No olvidemos que es esta de aquí arriba, ¿de acuerdo? Esta, ¿vale? Y son todos los obreros que firman ese manifiesto. Y dice, bueno, le responde Pedro: querido Juan José, esta mañana dije a estos operarios la determinación de usted de suprimir los ratos, lo que había dicho antes, que no tenía ningún interés. Y que respecto al aumento de jornal, necesitaba antes la lista de los que lo pretendían. Me entregaron la adjunta lista en que figuran los sujetos que reclamaban diciéndome que no se conformarían con que se les subiese el sueldo a varios de ellos, pues
había de ser a todos los de la lista. A lo que les contesté por anticipado que usted no admitía imposiciones y que contaran con que no se aumentara a todos. Cuando oyeron esto, abandonaron el trabajo los 26 de la Junta Lista a las 10 de la mañana echándose a la calle. Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que se llama solidaridad obrera, ¿no? Es decir, ellos lo que están pidiendo es un aumento de jornal, pero un aumento para todos. Y si no es para todos, no es para nadie. Y si no hay trato, huelga. Es decir, todos a las 10 de la mañana abandonan sus puestos de trabajo. Esta es la lista de todos los obreros que abandonan su puesto de trabajo. Cuando le hace toda la lista, un poco chivato, le dice: los demás operarios siguieron trabajando hasta el mediodía, lo que se llaman esquiroles. Pero al salir a comer, los esperaban en la calle los revoltosos y los amenazaron con acometer al que volviese a trabajar, por lo que no han vuelto más que 4 o 6 piquetes. En vista de lo cual, resolví cerrar la fábrica y recoger las llaves. Es decir, la situación se ha estancado. Pero claro, Juan José, esta carta está escrita en el año 1900. Juan José para esta época tiene 71 años, justo muere al año siguiente. Está en Madrid, está mayor y el tío no se mirando, vamos. La respuesta de Juan José a Pedro. Contesto irritado por el proceder de estos ingratos descontentos, los que no merecen más que el desprecio por su actitud. Por lo tanto, no añado ni disminuyo ni un punto ni una coma de cuanto te tengo dicho por mis últimas. Los que espontáneamente han abandonado el trabajo, soy de la opinión de no admitirlos ni al mismo jornal que están ganando. Que se busquen la vida por donde puedan, y tú continúa obrando dentro de la casa con la rectitud que procede. O sea, el tío inflexible. Cuando ocurre esto, lo que no aparece en esta carta, lo vamos a ver en la carta siguiente, que es fabulosa. Lo que ocurre aquí es que los obreros de la fábrica de arriba, la fábrica de la Constancia, no solo es que se declaran en huelga y salen a la calle, es que parece ser que ya la tenían planeada y se dirigen a la parte baja del pueblo y van a la fábrica de los Arguindey. En esta imagen yo creo que se va a ver mejor, porque aquí salen las dos fábricas. Aquí está justo cortado. Pero esta es la fábrica de Juan José, ¿de acuerdo? La fábrica de la Constancia. Y esta es la fábrica de los Arguindey, la que os he dicho antes. Bueno, pues cuando se declaran en huelga, todos los huelguistas salen de la fábrica y se dirigen por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y se plantan en la fábrica de los Arguindey. ¿Para qué? Pues para extender la huelga. Entonces, el encargado de la fábrica de abajo es un tal Paulino Arguindey, que como Juan José en segundas nupcias estuvo casada con Antonina Arguindey, seguro que sería algún sobrino político o algo por el estilo. Pero era el encargado de la fábrica de abajo y también era el alcalde del pueblo. Bueno, lo que nos narra Paulino es lo siguiente. Esto es lo que le escribe a Juan José. Ayer a las 10 de la mañana, sin esperarlo, se me presentaron en la H, que es la fábrica de los Arguindey, los revoltosos pretendiendo entrar. Me planté en la puerta y no consentí que ninguno pisase aquellos umbrales. Esto no evitó que los que estaban convenidos con los de aquí, es decir, que ya lo tenían al lado, se marchasen con ellos en cuanto los vieron por las calles. Quedaron 16 hasta mediodía, y en dicha hora supe que amenazaban a los que pretendían volver al trabajo. Otra vez, más piquetes. Enseguida puse un oficio a Béjar pidiendo 1 o 2 parejas de la Guardia Civil. A mí esto me llama la atención, porque a lo mejor si alguien ha investigado el movimiento obrero en Béjar, sabrá de lo que hablo. Por si hoy se presentaba alguno al trabajo y querían cohibirlo. A las 9 de la noche se me presentan 6 guardias civiles. Es decir, él dice 1 o 2. Que ahí vemos el talento un poco de este tal Paulino, que es como muy... Que no se nos vaya de las manos, por favor. Pide 1 pareja o 2 parejas y se le presentan 6 guardias civiles. ¿Por qué digo lo del movimiento obrero en Béjar? Porque a lo mejor ya sabían de lo que estaban hablando. Tengamos en cuenta los años. Esto es del año 1900. En el 88 se funda el PSOE y la UGT. Es decir, ya son las primeras señales del movimiento obrero que hay en España. Quizá entonces ya tenía un poco la mosca detrás de la oreja.
Bueno, seguimos. Se me presentaron 6 guardias, con lo que excuso decir que esta mañana ni apareció un revoltoso por ninguna parte a primera hora. Me pidieron la llave de la casa consistorial para exponer ellos las razones que les habían dado a sus compañeros. Les pedí solución para las 12, ofreciendo abrir la fábrica si incondicionalmente volvían al trabajo. O sea, Paulino siempre tiene como un talante como muy conciliador. Es una diferencia total y la correspondencia que se intercambiaría en Juan José, desde mi punto de vista, Juan José Gregorio llega incluso a ser un poco pasivo-agresivo con él, como diciendo, espabila, que te van a comer, ¿vale? Fijaos lo que os dice. A las 11 me comunicaron que no cedían. Así está la cosa. No tendrás más remedio que ceder. O al menos así lo creo, en cuanto pasen los días. Es decir, Paulino le está diciendo, yo que tú aceptaba. Es decir, reconócelo. Total, te están pidiendo que les aumentes el sueldo. Ya está, no pasa nada. Esté usted completamente tranquilo, pues no se mueve una rata y por la noche doy sus correspondientes vueltas, lo mismo que los guardias. Le quiere su sobrino Paulino. Es decir, la cosa estaba un poco caliente con este tema de la huelga y tanto el encargado como los guardias hacían rondas por las fábricas para evitar que los que estaban en huelga vandalizasen las fábricas. La respuesta de Juan José a su sobrino Paulino. Ah, por cierto, es que esta carta es tremendamente extensa. Pero hay una parte que no la he incluido en la que le dice a su tío Juan José que él se va por el pueblo, por las tabernas a buscar a los obreros y habla con ellos y les dice que en calidad de alcalde, no el encargado de la fábrica, en calidad de alcalde que por favor que haya paz, ¿vale? O sea, el tío es como siempre busca como que no se vaya la situación de madre. La respuesta de Juan José. Querido Paulino, recibo tu extensa carta de ayer a la que contesto manifestándote mi gratitud, tanto como dependiente y como sobrino y como alcalde. Como dependiente quiere decir como encargado. Cumplid con todo lo que os dicte vuestra razón, procurando en primer término no dejarse imponer por nadie, pues esto sería calificar nuestra conducta de una debilidad malentendida, lo que no puedo permitir. A los más significados no se les debe volver a admitir. Por eso digo lo del movimiento obrero, los más significados. Quizá ya haya un tipo de conciencia política, conciencia obrera, por todo lo que se dice en las cartas. Como vemos, el tío inflexible. Aunque lo pretendan, con o sin aumento de jornal, pues es menester que se arrepientan de su mal proceder, trayendo a nuestra memoria aquellas santas palabras. El que no está conmigo está contra mí. Tu tío que te quiero, tuyo Juan José. Yo detecto aquí un tono un tanto pasivo-agresivo, ¿eh? Es decir, o te pones conmigo o te pones contra mí. Bueno, también le responde a Pedro, el encargado de la constancia de arriba, y le responde en los mismos términos que le responde a Paulino. Le dice, si esto sigue así, no os molestéis en volver a abrir, a no ser más que para dar vosotros una vuelta si lo creéis necesario. Tomad las cosas con calma, suceda lo que suceda. Todo lo que pueda ocurrir lo veré con indiferencia. No cambio de manera de pensar, pues si nadie acude, a nadie hay que pagar, por lo cual no hay que pensar en fondos para el semanal, el sobre semanal, ¿vale? Las fábricas antes se cobraban por semanas. Lo que ahí ocurre me lo explico ante lo levantisco de unos y la ecuación que estos pueden ejercer sobre los otros. Si bien no creí que alcanzara a todos en general. Hasta ahora sigo mirándolo con indiferencia y confirmándote que si nadie acude, no hay por qué abrir las puertas del establecimiento. Pero si alguno de los no revoltosos que no tenga miedo de que manifiesta deseos de trabajar, no veo inconveniente en que a estos se les dé trabajo. Quiero suponer que no en todos habrá malicia. Obrad como proceda en todo, pero sin dejarse imponer por nadie. O sea, el tío lo tiene muy claro. Es como, haz lo que tengas que hacer, pero que no se te suban a las barbas. No pienso ceder en el tema de subirles los sueldos. Lo vuelvo a repetir por si se nos había olvidado. Juan José está ya anciano, ya ha consolidado su emporio, por así decirlo, y está viviendo en Madrid. Él está muy lejos de todo lo que está ocurriendo en Puerto de Béjar. No lo ve con la misma perspectiva que la que lo ven los encargados que tienen que lidiar con esto. Bueno, no sé por qué, pero la huelga llega a su fin. Es decir, los obreros parecen, quizá haya cartas que se hayan perdido de por medio,
pero la huelga finaliza. Cuando finaliza la huelga, Juan José le escribe a los dos encargados para felicitarles por lo bien que han logrado. Y particularmente me gusta mucho la respuesta de Paulino, que la vamos a ver más adelante. La verdad es que Paulino, el sobrino político, pues me parece que tiene un talante mucho más sabio, mucho más tranquilo, más calmado que la que tiene Juan José. Pero bueno, Juan José, como hemos visto, es un hombre que ya está muy anciano, está en Madrid y ha vivido una vida dura. Recordad lo que os he dicho antes de lo que decía su nieto, de que no se pudo comprar zapatos hasta que no ganó para ellos. Recordad las correspondencias que tenía con su padre. Él llevaba todas las mercancías a Madrid, a Sevilla, haciendo de arriero, o sea que había tenido una vida muy dura. O sea que no tenía ni de lejos la misma perspectiva. Bueno, no me enrollo más. La reacción de Juan José Gregorio al fin de la huelga. Me enteré con satisfacción que todos los operarios habían vuelto a su trabajo. Después de tu carta ayer, que he recibido hoy, me lo confirmas. Me queda el sentimiento de que antes de proceder a la misión no hubieras recibido la mía de ayer, pues entre esa gente hay elementos de constante perturbación y a estos debemos tratarlos. Volvemos un poco a esa idea que yo creo que tengo de que este hombre también está en Madrid, y al final en las ciudades también todas las ideas del movimiento obrero pues tienen más cabida, se sabía ya un poquito más de todo esto que estaba pasando y el tío ya estaba un poco con la mosca detrás de la oreja. Para que no puedan atribuir nunca a debilidad de nuestro proceder, pues el que, sin haberle despedido, abandona su trabajo por capricho, debe, antes de volver a él, hacerle comprender de cierta manera que ha fallado a su deber, amenazando de manera inicua como cobarde a los que volvían al trabajo. Bueno está lo hecho, pero obedeciendo a mi carácter, que menudo carácter, no hubiera sido tan expansivo como tú. Tengo visto por experiencia que cuanto mejor se trata a ciertas personas, no responden con la gratitud necesaria. El que tiene hambre y por su propia mano se la proporciona, si no encuentra qué comer por buenos medios y apela a los funestos, suyas serán las consecuencias. El tío... Vamos. Bueno, esta es la carta que le responde Paulino Arguindey a Juan José cuando termina la huelga, ¿de acuerdo? Creo que sí, que es la última. Y la verdad es que, de alguna forma, yo percibo como Paulino Arguindey, que es alcalde y que tiene un talante mucho más tranquilo, de alguna forma como le hace ver a Juan José, con ese carácter tan difícil que parece que tenía, como que tampoco se pase de frenada. Vamos a ver, que él al final, bueno, lo dice todo en la carta, pero que él tiene un trato directo con esa gente del pueblo, él los conoce, él es el alcalde, él tiene que responder ante esas familias. Y también es el encargado de la fábrica, tiene que, de alguna forma es responsable de que sus obreros estén bien, estén contentos en su trabajo. Entonces yo deduzco que el talante o la forma de proceder, las directrices que le da Juan José desde Madrid no le gustan. No le gustan y todo ese disgusto que él tiene, porque yo noto que está agobiado, se lo comunica en esta carta de una forma muy sutil. Le dice: nunca creí que otro fuera el desenlace de la cuestión que el que ha tenido. Pues además de considerarme conocedor del carácter de esta gente, es decir, le está diciendo, yo soy como esta gente, no son unos revoltosos, no son lo que tú estás diciendo en las cartas, que los estás endemoniando, ¿no? En otra ocasión, aunque por distinto motivo, se sublevaron. Me gustaría saber cuál es. Convencidos entonces, como ahora, de su sinrazón, también se apaciguaron pronto, sin consecuencias. Verdad que entonces no tuvimos tanta directa cooperación con las autoridades. Recordad que este es el que pidió a la pareja de guardias civiles. Encuentro por fin como buena la solución que habéis dado al asunto. Por más que yo, desde aquí, he podido ver las cosas de diferente manera que vosotros. Por lo que no he podido prever las cosas más que con completa indiferencia sin creer en los conflictos que vosotros suponéis que hubieran sobrevenido. Por lo que en mis últimos había dicho a Pedro, es decir, al otro encargado, que para admitir todos los revoltosos al trabajo era menester haber seleccionado a aquellos que no conviene tener a nuestro lado por ningún concepto. Después os quedo agradecido a ti como autoridad y a Pedro como dependiente por vuestra enérgica manera de obrar, cuya conducta me ha hecho estar completamente tranquilo. Y hasta ahí acaba la correspondencia.
Y pues más que toda la información que da, que es riquísima y me parece fabulosa, un ejemplo de una huelga a través de una correspondencia, lo que más me llama la atención es cómo se percibe, ¿no?, la diferencia de carácter que tenemos todos. O sea, hay personas que tienen un carácter muy fuerte, que son muy reactivas, que a la mínima que les dices algo reaccionan. Hay personas que evitan el conflicto, que son más tendentes a la conciliación, a la calma. Y no sé, también me llama mucho la atención eso, ¿no? Cómo se percibe claramente la diferencia de personalidad que tienen. Y también, pues lo que he dicho, ¿no? Al final, también uno siempre expresa de sus circunstancias. Juan José Gregorio era un hombre que ya estaba muy anciano, que había pasado su infancia y su juventud trabajando en la arriería, que es un trabajo durísimo, que había sacado su fábrica adelante, que había comprado la fábrica de los Arguindey, o sea, un tío hecho a sí mismo que le echaba valor a la vida. Mientras que tal Paulino, yo no sé cuál sería su vida, pero bueno, ya llegó a puerto, ya quizá tenía una vida un poco más acomodada, también era el alcalde, es decir, que también es un poco presa de sus circunstancias. Y nada, pues me llamó mucho la atención la correspondencia, me parecía maravillosa y sobre todo eso, la diferencia de personalidades entre unos y otros. Y bueno, con esto pues ya doy por concluida la charla. Quiero dar muchas gracias al Centro de Estudios Bejaranos, porque es la primera vez que me invitan, nunca había participado con ellos y pues siempre será un placer volver a participar. Este trabajo lo hice, se lo dije a Carmen, en segundo de carrera. Lo he tenido que recuperar rápidamente como he podido. Y la verdad es que me ha picado el gusanillo de más. Yo, si alguien tiene información de árboles genealógicos, de imágenes como la que me mandaste, de albaranes, de lo que sea que tenga que ver con la industria del cultivo en Puerto de Béjar, se puede acercar a mí, yo le doy mi correo encantado porque la verdad es que me ha vuelto a picar el gusanillo. A mí me encanta la historia medieval, es mi pasión, no es esto lo que más me apasiona, pero joder, al final es tu pueblo, ¿no? Entonces pues siempre te llama, ¿no? Y cuando pasas por los edificios y ves todo esto y te imaginas todo aquello, pues claro que te pica el gusanillo. Así que, bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo a Carmen, a Juan Antonio y al centro. Muchas gracias. Bueno, no lo he dicho, pero si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación, si sabe algo que yo no haya dicho, o puede que me haya equivocado. Como he dicho, yo esto lo he hecho, me ha pillado un poco a pie cambiado y lo he hecho rápidamente, me he puesto rápidamente con ello para dar la charla. Entonces puede que incluso haya dicho alguna cosa que no sea cierta, no lo sé. Si alguien quiere participar o preguntar algo. Bueno, pues eso digo todo. Muchísimas gracias. Vale.